A continuación se explicará cómo calcular la serie de Taylor utilizando un for, una estructura for. La serie de Taylor, la vemos aquí, es una sumatoria 1 menos x elevado al cuadrado sobre 2 factorial más x elevado a la 4 sobre 4 factorial, así sucesivamente hasta llegar al término menos 1 elevado a la n sobre x a la 2n sobre 2 por n factorial, donde x va a estar en radianes. Bueno, para calcular esto, entonces tendremos que pedirle al usuario el valor del ángulo al cual se le quiere calcular su coseno usando la serie de Taylor. Ese ángulo que se va a ingresar, pues va a estar en grados, lo vamos a llamar y, va a ser un valor entero y más adelante pues tendremos que pasarlo a radianes. El número de términos con el cual se va a calcular la serie lo vamos a llamar n, es un dato que también hay que pedir y también va a ser el número de tipo entero. ¿Qué vamos a calcular? Pues el coseno de y, ¿cierto? De este ángulo. Eso lo vamos a guardar en una variable que se llama result, que va a ser de tipo entero. El proceso básicamente consiste en leer el ángulo en grados y ese ángulo lo vamos a convertir a radianes con la fórmula x igual a pi por y sobre 180. Luego vamos a preguntar el número de términos de la serie, es decir, el valor para n, y vamos a crear el for o el ciclo donde iba a ir desde 0 hasta n. ¿Listo? Dentro del ciclo tenemos que calcular el numerador como x elevado a la 2i, x elevado a la 2i. El denominador lo vamos a hacer 2 por i factorial. ¿Sí? Vamos a llamar ahí la variable que está acá. Y el término pues va a ser numerador sobre denominador. Bueno, vamos a preguntar que cuando, si el valor de la i es par, entonces a la variable result se le va a sumar el término, es decir, el valor va a ser positivo. De lo contrario, se le va a restar. Vemos que acá en la serie hay unos valores que son positivos y otros negativos, es decir, al hacer pues todo el acumulado, algunas veces se restará y otras veces sumará. Eso dependerá de cómo sea la i, ¿sí? Si la i es par o la i es impar. Bueno, y al final, cuando termine el ciclo, pues le vamos a decir que imprima que el coseno de y es la variable result, es decir, en la variable result que ha guardado el resultado. Bueno, las funciones, entonces vamos a tener la función de Taylor, donde vamos a tener la variable result, que es la que va a guardar la sumatoria, esa se inicializa en 0, y la variable término, que también la inicializamos en 0. Vamos a hacer la sumatoria desde igual a 0 hasta que llegue a n, y vamos a incrementar de 1 en 1. El numerador pues va a ser igual a x elevado a la 2i. Para hacer la potencia vamos a utilizar la función POW de Python, que está en la librería math, y esta es la forma de llamarla, y le decimos que eleve x a la potencia o que la eleve al valor de 2 por i. El denominador va a ser igual al factorial de 2 por i. Recordemos que ya teníamos la función factorial anteriormente, es decir, que acá vamos a utilizar esa función para calcular el denominador. Y el término va a ser igual al numerador sobre el denominador. Recuerden que luego tendremos que validar si la i es par o es impar. Si es par, sumamos el término a la variable result y si no, se lo restamos. Dentro de la función de Taylor, pues miremos que dentro de la función se va a llamar para calcular el denominador a la función factorial que ya hemos explicado anteriormente. Bueno, vamos a hacerle la prueba de escritorio para que entendamos un poco cómo trabaja. Para hacer la prueba de escritorio, partimos desde el programa principal. Nos va a aparecer un mensaje que diga ingrese el ángulo en grados. Le vamos a ingresar 30, supongamos que va a ser 30. Ese 30 se convierte a radianes con la fórmula que habíamos dicho acá. X igual a math.pi para obtener el valor de pi multiplicado por y dividido 180. Esta es la fórmula que se está aplicando acá y eso da 0.523. Luego va a pedir el número de términos, vamos a decirle que 2, es decir, va a calcular la serie de 2 con 2 términos. Y luego desde el programa principal, va a mostrar un mensaje que diga el coseno de y es igual
a Taylor de n. Aquí estamos llamando a la función, es decir, para él poder imprimir ese valor, tiene que ir a ejecutar la función Taylor con el valor de 2 va a tener que ejecutar la función Taylor que tenemos acá con n que son dos términos. Entonces llamamos a la función Taylor y le pasamos el 2, que son dos términos. ¿Listo? Bueno, entonces como llama a la función Taylor, él se viene para acá, reemplaza la n con 2 y dentro de la función tenemos las variables result y ter que empiezan en 0 y tenemos un for con una variable i que va a arrancar desde 0 y luego el numerador va a ser igual. Aquí vamos a aplicar esta función de Python, que es la potencia. Entonces nos vamos al numerador, POW de x elevado a la 2 por i. Eso es POW de x es 0.523 elevado a la 2 por i. 2 por i vale 0, entonces nos daría 2 por 0, pues sería 0. Este valor elevado a la 0 o cualquier valor elevado a la 0 nos daría 1. Luego a calcular el denominador, que va a ser igual al factorial de 2 por i. Como esta función ya le hemos hecho la prueba de escritorio, no la voy a explicar. Entonces factorial de 2 por 0, pues sería factorial de 0, que es igual a 1. Sin embargo, acá están las tablitas donde está detalladamente cómo se calcula el factorial. Bueno, una vez que haya el numerador y el denominador y el numerador, entonces el ter va a ser igual, nos ubicamos acá en la columna de ter, al numerador que es 1, dividido sobre el denominador que es 1, eso daría 1. Luego hace la validación. Si la i módulo i, que es 0, módulo 2 es igual a 0, esto es verdadero, como se cumple que es verdadero, entonces result va a ser igual al result que vale 0 más el término que nos dio 1. ¿Sí? O sea, se suma en ese caso. Y eso nos daría 1. Una vez que hace esto, retorna el valor una vez que hace eso, ya tiene el result es igual a 1, no se sale todavía, sino que vuelve al for acá, incrementa la variable i, entonces la variable i haya empezado en 0, ahora va a quedar valiendo 1. Para igual a 1, vuelve y se repite el ciclo. De nuevo calculamos el numerador, va a ser esta vez igual a elevar x a la 2 por 1. Entonces venimos para acá. Venimos para acá, elevamos x 0.523 elevado a la 2 por i vale 1, entonces sería elevado a la 2, eso nos va a dar 0.27. Luego el denominador pues va a ser igual al factorial de 2 por i, es decir, 2 por 1 da 2, factorial de 2 es igual a 2. ¿Listo? Una vez que hace eso, entonces calcula el término, que es igual al numerador sobre el denominador. Aquí tenemos la columna de término. Es igual al numerador, que vale 0.27 dividido 2, eso da 0.1368. Y una vez que calcula el término, entonces va a validar si la i es par o es impar. Entonces viene y valida acá si 1 módulo 2 es igual a 0, lo cual es falso. Como es falso, entonces se va por el camino de la resta. Entonces dice que a result asígnele lo que vale result, que actualmente es 1, menos el término, que es 0.1338, eso da 0.863. ¿Listo? Bueno. Ya tenemos entonces un nuevo valor para result. Miremos ahora si seguimos dentro del ciclo no. Ya ahí entonces, digamos, el for estaba que se debía hacer desde el rango desde 0 hasta n-1, es decir, él llegaba a n valía 2, o sea, lo va a hacer hasta 1. Entonces, digamos que allí terminaría. ¿Sí? La siguiente iteración realmente no se hace. ¿Listo? Y esa sería la prueba de escritorio. Bueno, no es necesario colocar este valor acá de 2, él termina allí en igual a 1.